Dios magepe muguktekech, vinzendekech, koduktekech, yam za agdaukenyak, koyam hakoshen majoken chuyoy, hagish koyam yakamiet yakshreduin, hanosh mungopma zop agdak, eziamets negoshan ni machagon, hatunem di vegetanabian, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mochauden nevim de kohnen. Dus mukte que llama agdokot kadokon mevin kahanyak, koyamna ishnabiotma chat peshev. Con su permiso, presidente, quiero en primer término agradecer la distinguida presencia de una comisión representativa de autoridades indígenas que nos acompañan el día de hoy en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de manera particular a la autoridad comunal de Santana Tlacotenco, de Vía Milpalta, que nos honran con su presencia. Y hoy, que es un día muy especial para nosotros, queremos informar a ustedes las importantes acciones que realiza el Gobierno de México, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone en práctica este principio de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial los pueblos indígenas. Y en este sentido, informarles a ustedes en la siguiente lámina que los programas para el bienestar tienen como sujeto de atención prioritaria, preferencial, a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y en esta gráfica podemos observar cómo en este gobierno se ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos hablando de lo que va del año 2019 a la fecha. Se ha erogado un monto de 339.350.7 millones de pesos en los diferentes programas del bienestar. Este pues es un dato muy importante de todo el recurso público que se está destinando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en la siguiente lámina podemos apreciar con relación a los programas del bienestar. La siguiente lámina, por favor. Queremos informar, presidente, que en nuestro país, de los 2.500 municipios, en 1.103 municipios hay presencia de población indígena y afromexicana. Y en ellos, en estos 1.103 municipios, se apoya un total de 5.617.849 beneficiarios de todos los programas del bienestar, lo que significa que cada hogar indígena o afromexicano recibe en promedio 3 apoyos como mínimo. Aquí está la gráfica en donde mostramos los municipios con presencia indígena y afromexicano. En total estamos hablando de 1.103 municipios. En todos hay atención a nuestros pueblos y comunidades, lo que significa el 100%. También está aquí el dato de hogares indígenas y afromexicanos. Tenemos 2.053.923 hogares indígenas. También en todos estos está llegando, por lo menos, como usted lo ha afirmado, un programa del bienestar. Y en cuanto a la población beneficiaria, estamos hablando de un universo total de 8.648.045 personas indígenas y afromexicanas en estos 1.103 municipios. Y bueno, como ya lo hemos señalado, 5.617.849 personas son los que están siendo beneficiarios a través de estos diversos programas del bienestar. En la siguiente lámina podemos apreciar estos 17 programas. Algunos de ellos tienen un impacto muy grande en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, como es el programa de la pensión para adultos mayores. Estamos hablando de 1.498.012
adultos mayores que se benefician de este programa. El caso de las becas del nivel básico, estamos hablando de 1.659.027 estudiantes indígenas del nivel básico. También el programa de producción para el bienestar, estamos hablando de 871.346 personas. Y en el caso del programa Sembrando Vida, que ha sido muy importante para el desarrollo de la producción y de la economía en las regiones indígenas, estamos hablando de 246.275 beneficiarios. Son algunos de los ejemplos, pues, del alto impacto y de la población beneficiaria en el contexto de las regiones indígenas. Y esto es lo que nos da la cantidad de 5.617.849 personas. En este año, nos ha informado el maestro Carlos Torres, en este año en las regiones indígenas, a través de estos programas, se ha invertido alrededor de 56.000 millones de pesos. Esa es la información que nos han proporcionado. También queremos informar con relación a este importante plan de justicia del pueblo yaqui. Este plan pues fue firmado un conjunto de 20 acuerdos entre el presidente de México a nombre del gobierno de la República y las 8 autoridades tradicionales del pueblo yaqui en 3 temas importantes, como es la tierra y el territorio, el derecho al agua y el bienestar integral, y presenta actualmente los siguientes avances. En cuanto al tema de la tierra y el territorio, como es del conocimiento público, el día 29 de septiembre del año 2021, en ocasión de la petición de perdón que hizo el presidente de México al pueblo yaqui en Bican Pueblo, en territorio yaqui, allá en el estado de Sonora, se expidió el decreto mediante el cual se entregaron 1.493 hectáreas de tierras que ya han sido físicamente entregados a los 8 pueblos yaquis. También se ha logrado la reversión de 305 hectáreas de tierras en un predio conocido como La Cuchilla, que lamentablemente en el año de 1997, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, les fueron expropiadas a las comunidades yaquis. Y en este mes de agosto, tenemos previsto que se puedan adquirir aproximadamente 34.000 hectáreas de tierras que serán transferidas, entregadas al pueblo yaqui con una inversión de 350 millones de pesos. En la siguiente lámina están los avances sobre el tema del agua. Se ha empezado a construir el acueducto yaqui, que tendrá una longitud de 160 kilómetros con una inversión de 2.200 millones de pesos. Este acueducto pues servirá para que el pueblo yaqui tenga agua para el consumo humano. También se está empezando la construcción del distrito de riego número 18, cuyo titular es el pueblo yaqui, y será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales. Este distrito de riego pues es para el cultivo, para la agricultura en territorio yaqui, y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7.000 millones de pesos. Esto es pues el trabajo que está iniciando con relación al derecho al agua del pueblo yaqui. Y en cuanto al bienestar integral, se han realizado un conjunto de acciones muy importantes por las diversas dependencias del Gobierno de México. Solo voy a señalar algunas de las más importantes, en particular las 1.722 acciones de vivienda que se han hecho en los 8 pueblos con una inversión de 284 millones de pesos. También hay 34 obras de mejoramiento urbano y 31 obras de agua potable y drenaje con una inversión de 644 millones de pesos. También ya se ha construido lo que va a ser la Universidad Yaqui y está en proceso de firma el convenio para su creación y operación. También quiero destacar que después de 8 años de diálogo, de negociaciones, el gobierno de Suecia devolvió al pueblo yaqui el mazo coba, que es un objeto sagrado que
lamentablemente en tiempos pasados pues fue llevado hacia este país y ahora ha sido devuelto al pueblo yaqui. Y finalmente pues se brinda apoyo para el funcionamiento de las guardias tradicionales yaquis. Y también con base ya en esta experiencia del pueblo yaqui, también se están construyendo otros planes de justicia, como es el caso del pueblo seri, el guarijillo, el mayo. También está en proceso de elaboración el plan de justicia del pueblo huillárica, Nayari y Odam, esto en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, y también con el pueblo rarámuri en el estado de Chihuahua. Es pues parte del trabajo que estamos realizando con relación a los planes de justicia. Otro tema muy importante que quisiéramos informar el día de hoy son los caminos artesanales de concreto que se ha iniciado en el estado de Oaxaca, pero que ahora también ya estamos avanzando en otros estados del país, como es el caso de Guerrero. Y bueno, pues del 2019 al año 2021 se han construido 197 caminos en igual número de frentes. Se han concluido 96 de estos caminos con una longitud de 1,505.91 kilómetros. Para que tengamos una idea, es ir 3 veces a Oaxaca. Esa es la longitud de lo que se ha construido, con una inversión de 6,215 millones de pesos. Esto del universo total de lo que tenemos que trabajar en Oaxaca representa el 48%, es decir, ya vamos a medio camino. Se han creado 44,384 empleos, se han beneficiado 328 comunidades y un total de 542,596 beneficiarios. Eso hasta el año 2021. Ahora en el año 2022 pues tenemos 155 frentes de trabajo. Pensamos concluir 41 caminos con una longitud de 711.6 kilómetros y una inversión de 3,373.23 millones de pesos. El número de empleos que se está creando en este año es de 12,500, el número de comunidades beneficiarias 138 y de beneficiarios, de personas beneficiarias, estamos hablando de 113,569. Y también, pues también ya tenemos la proyección hacia el año 2023, 2024, porque el encargo que nos ha pedido el presidente es que podamos comunicar a todos los municipios oaxaqueños, de los 570 que al final de este gobierno estén comunicados todos los municipios indígenas de Oaxaca. Esa es pues la indicación que hemos recibido. También estamos avanzando con este programa en la montaña de Guerrero, donde hemos ido también a visitar y a trabajar con los pueblos mixteco, tlapaneco, náhuatl, amuzgo, y ahí se está trabajando en 23 municipios con 66 caminos, 66 frentes, con una meta de 221.33 kilómetros para este ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, con una inversión de 1,080 millones de pesos y con 6,077 empleos generados. Es muy importante afirmar que los recursos públicos se están transfiriendo de manera directa a los municipios, son los municipios quienes administran, quienes ejercen estos recursos públicos, y también se está generando empleos, se está creando empleos en las propias regiones indígenas. También una cuestión que quisiéramos informar el día de hoy es este importante proyecto denominado Camino de Benito Juárez, que es un homenaje cívico que ha anunciado el presidente en su última visita el día 20 de marzo de este año al pueblo de Guelatao de Juárez. Y bueno, pues se va a reconstruir este sendero que
cuenta la historia que un 17 de diciembre del año de 1818 caminó el Benito Juárez de Guelatao a la ciudad de Oaxaca. Estamos hablando de un trayecto de alrededor de 41 kilómetros en 4 municipios, iniciando en Guelatao de Juárez, San Juan Chicomesuchil, Santa Catarina Iztepeji y Tlalistac de Cabrera, hasta llegar a la ciudad de Oaxaca, al lugar conocido como el Monumento a Juárez, en la carretera federal de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Y en este sentido queremos informar que pues se va a hacer una inversión de 183.21 millones de pesos. Estos recursos se van a transferir a estos 4 municipios para que sean estos municipios quienes reconstruyan este sendero, este camino. Queremos informar que se han firmado 4 convenios. Esta semana se estarán depositando los recursos públicos y esperamos que la siguiente semana pues esté empezando con la construcción de las obras. Adicionalmente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues ha dado apoyos en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, con la música, con la lengua, con la medicina tradicional. Estamos hablando de 1,737 acciones y proyectos con una inversión de 170 millones de pesos y 34,684 beneficiarios. Aquí yo quisiera destacar que en este gobierno se han creado 2 importantes radiodifusoras culturales indígenas, uno de ellos llamado La Voz de los Chontales, que fue inaugurado por el presidente el día 28 de febrero del año 2020. Aquí se invirtió 13 millones de pesos y bueno, pues es una radio muy emblemática porque sirve de instrumento de comunicación en toda la región chontal del estado de Tabasco, y recientemente La Voz del Río Yaqui, que inició transmisiones el día 28 de septiembre del año pasado, y ahí se invirtieron 40 millones de pesos. Esto es lo que quisiéramos destacar en el tema de los apoyos al patrimonio cultural. Y también otro programa muy importante es el programa de apoyo a la educación indígena, que apoya a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan acceder y continuar sus estudios a nivel básico, a nivel de educación media superior y superior. Estamos hablando de que este programa tiene cobertura en 22 estados de la República con 1,355 casas y comedores de la niñez indígena. Estamos apoyando en este programa a 80,403 niñas y niños indígenas. En este año 2022 se han aperturado en este gobierno 55 nuevas casas y comedores y se han rehabilitado 26 de las mismas, casas que pues están en mal estado y se tienen prácticamente que reconstruir. Se ha hecho una inversión de alrededor de 5,000 millones de pesos del 2019 a la fecha. También otra cuestión importante son los proyectos, las acciones con relación al fortalecimiento económico. Estamos hablando de que se han invertido, se han apoyado hasta la fecha 6,620 acciones y proyectos con una inversión de 954 millones de pesos. Estamos hablando de 61,294 personas beneficiarias en 3,509 comunidades. Aquí yo quiero informar, presidente, que los recursos se transfieren directo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a través de sus autoridades e instituciones tradicionales, para que sean ellos quienes los ejerzan en concurso con la comunidad y desde luego bajo el cuidado y la vigilancia de nuestras asambleas comunitarias. Finalmente quisiéramos, presidente, informar la cuestión, este encargo de crear la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que pues fue anunciado el día 9 de febrero del año 2020 en ocasión del diálogo que se sostuvo con los pueblos nahuas de Milpa Alta. Y bueno, pues en la siguiente lámina se puede apreciar el objeto de esta universidad,
que es impartir educación superior sobre las lenguas indígenas de México mediante la docencia, investigación, promoción, difusión y vinculación para proteger, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico y cultural y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural. La idea es que podamos empezar con 4 licenciaturas, que serían estas: la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, en interpretación y traducción, en literatura en lenguas indígenas y comunicación indígena intercultural. La sede, como ya ha sido dicho, pues será en Milpalta, y bueno, pues para eso hemos dialogado y hemos consultado a los 12 pueblos de Milpalta, quienes han dado su autorización, su consentimiento para que se pueda iniciar la operación de esta universidad en esta alcaldía, y por eso yo quiero agradecer pues la presencia aquí de las autoridades de Milpalta, en particular la autoridad comunal de Santana Tlacotenco, que es donde pues estaría ubicado esta universidad, en el paraje conocido como Chichicuautitla, que es un terreno que ha sido donado por la señora Susana Flores Alvarado, quien también se encuentra aquí con nosotros en este evento. Le agradecemos mucho, doña Susana, por este gesto de generosidad y de solidaridad. Son aproximadamente 2 hectáreas, presidente, y bueno, pues ahí es donde, cumpliendo con su encargo, se habrá de construir esta importante universidad. Aquí está la ruta que queremos seguir en los próximos días, en los próximos meses. Hoy pues estamos haciendo formalmente esta presentación pública de este proyecto, y también hoy al final de mi presentación queremos entregarle el proyecto de decreto de creación para que pues pueda ser analizado por las instancias correspondientes y se pueda ver su firma. También estamos pensando que el día 12 de octubre se pudiera instalar el órgano de gobierno de esta institución, y desde luego quienes estarán enfrente de la misma. Queremos sacar la convocatoria para la primera generación de estudiantes en noviembre de este año, en la idea de que el 21 de febrero pudiéramos iniciar con las inscripciones y el inicio de actividades escolares para el día 21 de marzo del año 2023. Es pues la ruta que hemos trazado, presidente. Se convocó a un grupo interinstitucional donde también participó aquí el equipo de la doctora Elena de la CONACYT. Quiero agradecer que en este proyecto fue coordinado por el profesor Natalio Hernández, el náhuatl, y por el doctor Salomón Ahmad, que no pudo asistir porque ayer hubo un problema ahí en la carretera de Oaxaca a la Ciudad de México, pero bueno, él está muy atento escuchándonos esta mañana, y queremos enviarle un saludo desde Palacio Nacional al doctor Salomón Ahmad y a todas las instituciones que nos han acompañado para construir este planteamiento y que hoy lo pongamos en sus manos. Y quisiera finalizar esta intervención citando esta frase de don Miguel León Portilla, a quien todos recordamos con mucho afecto, cuando dice que toda lengua es un manantial de simbolización que abre camino a la creación poética. Por eso, cuando muere una lengua, la humanidad empobrece, y por eso es tan importante que podamos trabajar todos por el rescate, el fortalecimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.
¿No vienen ustedes también? Todos. La Claudia, la presidenta en Nuevo Brito, la Claudia. Muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen. Sigan acompañando. Gracias. ¿Ya? Ah. Ella es la directora. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza. A ver, ven, Claudia, ven. ¿Por qué no te presentas ya? Porque es que cumplimos con el compromiso Claro que sí. contigo. A ver. Será un gusto. Kiaku kiekatari México kiekarim tama ikaniuki remeta enie nebraga México guapaite Palacio de Gobierno Barichica Rekenano Naken. Muy buenos días a todas, a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes, el erradicar el discurso de odio, el racismo, que va dirigido hacia los grupos históricamente discriminados. Entonces, señor presidente, pues agradecerle por esa designación y tenga la certeza que desde ahí estaré trabajando para lograr una sociedad igualitaria. Pamparios. Y las otras dos compañeras que están ayudando. Muy bien, pues vamos nos queda tiempo. Quedó Arturo Cerda ayer y Alonso Urrutia, dos compañeros. Y ya después abrimos hacia atrás. Hacia atrás, sí, pero vamos primero con Arturo. ¿Dónde está? ¿Qué tal, presidente? Buenos días a todos. Primero para el secretario de Salud, y ahora que ya están trabajando los médicos cubanos, ¿nos podría explicar de manera más amplia este proceso de certificación de sus conocimientos? Consulté con un maestro de Derecho, un profesor de Derecho de la Facultad de Medicina, y explicaba que esto tardaba en México alrededor de 6 meses. Esto se ha cumplido en menos de ese lapso. En cuestiones patronales, ¿cuáles son las obligaciones del gobierno de la República hacia estos médicos? ¿Qué tipo de prestaciones tendrán? Y en cuestiones fiscales, ¿van a pagar ellos impuestos? ¿Van a estar libres? ¿De qué manera se les va a pagar? ¿Y qué puede responder a estas señalamientos, estas denuncias que ha habido incluso de médicos desertores, de que en realidad esto es una especie de esclavización, porque el dinero que se les paga no es completamente para ellos, sino una mínima parte, alrededor del 10%, y el resto se queda para el gobierno de Cuba? Gracias. Bueno, yo quiero intervenir. Me parece infame
el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Ahora gritan como pregoneros, cuando fueron cómplices, callaron, cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México. Tenemos, desde luego, respuestas específicas. Las puede dar el doctor Osoé, pero yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho. La salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con política, no tiene que ver con fronteras. Y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece como que no quieren escuchar, o les entra por un oído y les sale por otro, o no quieren ver, porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos. Hoy mismo, y eso lo hemos repetido, se presentó la lámina de la convocatoria que tenemos abierta en el país para la contratación de médicos. Y tenemos las plazas, pero no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas. ¿Y saben dónde nos faltan los médicos y los especialistas? En las comunidades más apartadas, más pobres, donde se enferman y se mueren seres humanos
porque no tienen posibilidad de ser atendidos, porque no hay médicos, y si hay, solo de lunes a viernes, un turno. Eso es lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal. Se les olvidó ya de que rechazaban a 300,000 jóvenes que querían ingresar a la universidad. 300,000 jóvenes al año que querían ingresar a universidades públicas. Los rechazaban con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, porque lo que querían era que estudiara el que tiene para pagar una escuela privada. Pusieron la educación al mercado como si fuese una mercancía. Pero de eso no dicen nada. Rectores, secretarios de educación, que lo único que hicieron fue llamar despectivamente a los jóvenes ninis y se reían. Ninis que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes, nunca. Entonces, ¿por qué no volvemos a poner la convocatoria? Miren, estamos 10,495 médicos, porque queremos garantizar el derecho a la salud a todo el pueblo. Y los que se han inscrito, 578, 5.5%. Esta es una herencia del neoliberalismo, neoporfirismo. Eso es lo que están defendiendo los conservadores. Eso es lo que quisieran que continuara. Ahora sí. Sí, con su permiso, señor presidente, pues solo lo conceptual y básico lo ha señalado el señor presidente. Vamos de raíz a resolver el problema, no nos quedamos hacia un lado, sino hacia adelante. Y les voy a mencionar que tenemos una beta muy importante para este camino, para los logros. ¿Y cuáles son los logros? Les recuerdo, tenemos una falta, un déficit de 154,000 especialistas, de acuerdo no a mi opinión, sino a las de las autoridades de otros países, y 34,000 médicos generales. Hemos impulsado desde el primer año del gobierno la mayor oportunidad de pasar de 9, 10,000, cuando mucho, al año, de posibilidades de que un médico general se capacite, se profesionalice en una especialidad, y ahora lo estamos haciendo al doble. Se están haciendo 20, cada año están entrando 20 y tantos mil. Esto, desde luego, va a tener una repercusión a largo plazo o a mediano plazo. No es suficiente solo eso. Otro punto también muy importante que ya fue señalado y que está, pues desde luego, discutido por algo que no entiendo muy claramente, de la aversión, entre comillas, a que vengan cubanos. Pero les quiero señalar que con el apoyo de CONACYT, que tanto nos refrescó lo que es el abandono de la salud y del abandono de la ciencia en nuestro país, hoy se han hecho gestiones complicadas de CONACYT, complicadas y largas, con otros países, con España, Argentina, Chile, Inglaterra, y hasta en algunos estados de Canadá están manifestando esta situación. Sin embargo, en una consulta general con estos mismos países están sufriendo lo mismo ellos por las cuestiones de tanto de la pandemia como de la situación de la guerra.
Entonces, en este momento nosotros estamos buscando eso. ¿Qué otras cosas se les señalan que lo estamos haciendo también? Pues el esfuerzo de repatriar médicos de otros países, por diferentes razones, y a mí me consta que en algunos países donde tuve la oportunidad de siempre de estar o he tenido con los mexicanos residentes ahí, muchos son médicos, muchos estuvieron o están ahí y están repatriándose, y los que se están repatriando, mis respetos, han vencido el canto de las sirenas de estar en otro país y sin embargo regresan a su país y son de primera línea. Y termino señalando que hay una gran beta de seguir yendo a la raíz, que son las escuelas, las universidades de salud, las escuelas de salud que la doctora Raquel Sosa guía desde el inicio del gobierno con las escuelas Benito Juárez, y que están actualmente ya generando la preparación de estudiantes en salud, en enfermería y, en forma importante, aunque en menos cuantía, también de veterinaria. Y estos van a ser lo que vamos a dejar sembrados para precisamente ya tener alumnos salientes en este año. Estos son ejemplos prácticos de cómo enfrentar un reto, y lo estamos logrando, y dejaremos las bases para haber terminado con esta gran pandemia, que no es la pandemia más importante biológicamente, pero sí socialmente, como es la ausencia de profesionales que acudan a dar la salud que el pueblo merece. Doctor Alcocer, ¿podríamos conocer el convenio que firmó usted con el gobierno de Cuba para ver las condiciones en las que se les contrata, cuáles son las obligaciones, los salarios, el costo para el gobierno de México? Sí, con todo gusto damos a conocer esa información, pero sí quisiera aclarar varios temas porque se han dicho y se han repetido. Primero, el proceso que se ha llevado a cabo con el Ministerio de Salud de Cuba y la agencia que tienen, Servicios Médicos Cubanos, lleva bastante tiempo, no es algo que ocurriera hace 2, 3 semanas. Estuvimos trabajando con ellos, incluso una delegación mexicana estuvo allá, luego ellos estuvieron aquí, estuvo reunido con nosotros la viceministra de Salud, hasta llegar a esta firma del convenio. Primero, el empleador es Servicios Médicos Cubanos, y es una gran ventaja que así sea, porque eso nos garantiza que los médicos tienen la mejor formación, tienen experiencia, han trabajado en otros lugares y en la propia isla de Cuba. Operativamente, es parte del convenio, quien dispone de estos médicas especialistas es el Seguro Social, y trabajan en los hospitales, es atención hospitalaria, es en el segundo nivel de atención, con las mismas condiciones como trabajan las personas en el IMSS Bienestar. Esto no hubiera sido posible sin el proceso de transferencia, porque el IMSS Bienestar no existía en Colima. Eran los gobiernos estatales quienes se hacían cargo de la atención médica. En Nayarit lo mismo, salvo el hospital de San Cayetano, el resto de los hospitales, de los 10 hospitales, eran operados por el gobierno del estado y no tenían esos especialistas. Por eso se hizo el diagnóstico, el inventario, el diagnóstico de campo para saber cuántos especialistas faltaban, de qué especialidades y en qué turnos. A pesar de que hicimos la convocatoria, que esta convocatoria ha estado ya durante varios meses abierta, a pesar de que se han buscado contratar, seguían haciendo falta especialistas. Por eso esta presencia de los médicos cubanos va a ser tan importante, y ya lo está haciendo en Nayarit y Colima. En segundo término, respecto a la revalidación, el convenio establece eso, que tienen que tener esta revalidación que ya se ha dado.
Una revalidación puede tomar meses, sí, pero la salud de la gente debe de tomarnos horas para poderla atender, y eso es lo que nos debería de preocupar, no cuánto tarda un trámite administrativo, sino cuánto debe de tardar y cuánto es un tiempo clínicamente aceptable para la atención. A la gente no le podemos seguir diciendo espérese a que llegue el ginecólogo que nunca ha estado aquí o el pediatra que nunca ha estado. Hay lugares que hemos visitado, en particular en Nayarit, en Colima también, con el doctor Alcocer, donde nunca ha habido un pediatra o un ginecólogo, y todo se refería a las ciudades. Eso se empieza a resolver con la presencia de los médicos y las médicas cubanas en estos dos estados, y en los que van a seguir incorporándose a partir de que se siga incorporando el modelo de atención de IMSS Bienestar. Y también sobre el tema fiscal, pues se cubre también de esa misma forma. Pero sí es importante aclarar eso. No hay una situación, como se ha llegado a decir, de verdad de manera muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna. Hemos hablado con los médicos, son gente de primera, entregados a su profesión y dispuestos a ir a lugares a los que yo invito a que conozcan. Como lo decíamos hace un rato, allá en Nayarit, en Jesús María, un lugar que hay que recorrer cerca de 7 horas desde Tepic para llegar, y que nunca había tenido especialistas, no llegaban para allá, y que hoy se empieza a cubrir. Y algo más, señor presidente, si me lo permite, agradecerle mucho también al gobierno de Nayarit y de Colima, porque han sido muy generosos, solidarios en disponer de ciertas condiciones, tanto de habitación, de alimentación, incluso en estos primeros días, y a los gobiernos municipales, porque la población y los gobiernos municipales son los primeros en recibirlos de manera muy grata, porque a ellos lo que les importa es que la población esté atendida. Gracias. Yo insisto, agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba su apoyo, y le digo a los conservadores corruptos que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir transformando a México. Ya sabemos que no contamos con ellos. Somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos defienden el pensamiento conservador de las élites, son partidarios de los privilegios, son racistas, clasistas, discriminan. Nosotros tenemos como ideal y como quehacer el ayudar a los pobres, a las mayorías, y pensamos que debe de aplicarse el principio universal del amor al prójimo, y no somos hipócritas. Entonces, otra cosa también, no somos corruptos. Presidente, entonces, no estamos por quedar bien con esas minorías rapaces, ni con los que
los secundan, que sigan su camino. Y sí, tenemos la responsabilidad de garantizar las libertades, el derecho a disentir. Nunca van a ser reprimidos, perseguidos, censurados, porque también esa es una diferencia. Ellos son autoritarios, fachos, nosotros somos humanistas. Presidente, ahora que dice usted de proyectos distintos de nación, ayer que usted hizo el anuncio de este acuerdo para mandar o dejar ya toda la administración del manejo de la Guardia Nacional en manos de la Sedena, la oposición, analistas, han dicho que es anticonstitucional. Ya advierten que lo van a llevar a la Suprema Corte. Y yo quiero preguntarle, esta situación de enviar a los militares a los cuarteles fue un ofrecimiento suyo durante mucho tiempo. En alguna ocasión, si no estoy citando mal, habló de que Juárez incluso pensaba que no debía de la seguridad pública estar militarizada. ¿Cuándo fue este cambio? ¿Bajo qué circunstancias considera usted que los militares tendrían que estar en una actividad más pública, más constante, más presente para resolver los problemas del país? Bueno, pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el Ejército y con la Marina. Estas dos instituciones están integradas por más de 400,000 elementos. Tienen historia, en el caso del Ejército, pues se fundó el Ejército actual durante la Revolución para enfrentar a Victoriano Huerta y restablecer la legalidad y la democracia. Es un ejército surgido del pueblo, de un movimiento revolucionario. Por eso digo que los marinos y los soldados son pueblo uniformado. La mayor parte de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros y de militares. Estoy hablando de los altos mandos, no pertenecen a la oligarquía de México. Este es un ejército distinto. Lo mismo pasa con la Marina. Bueno, teníamos todo ese potencial de elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo, no solo cuarteles, aviones, helicópteros, con la experiencia de ayudar a la gente en épocas difíciles, con el Plan Marina, con el Plan DN3, en el caso de temblores, de inundaciones. Son los primeros en llegar, los marinos y los soldados. Bueno, y la Constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública, cuando lo que más necesitaba el país y sigue necesitando es que se garantice la paz y la tranquilidad. Y sí es importante
la defensa del territorio y de nuestra soberanía. Pero para defender la soberanía nacional no solo no van a ser los soldados, los marinos. En la historia de México, cuando se defiende a la patria, participa todo el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues que toda esa experiencia, toda esa fuerza organizada, profesional, nos ayudara a enfrentar el principal problema, la inseguridad. Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos habían cuidando al pueblo, atendiendo labores, tareas de seguridad pública cuando llegamos? 40,000 para todo el país. Y de esos 40,000 de la Policía Federal, 20,000 administrativos y 20,000 operativos. Para todo el país. Había un problema en un estado y enviaban desde Iztapalapa, que ahí está una de las bases, y allá llegaban a ocupar campamentos improvisados, vivían a veces a la intemperie o en hoteles, iban un tiempo y se regresaban. No crearon desde Zedillo hasta el licenciado Peña Nieto instalaciones, no se profesionalizó, al contrario, se echó a perder esa corporación, se corrompió. De ahí salieron los García Lunas. Y García Luna pues no tiene ninguna formación militar, es ingeniero, esa es su profesión. Y otros. Entonces, se formó, se constituyó la Guardia Nacional. ¿Cuántos cuarteles hay ahora terminados? 240 en todo el territorio. Y vamos a tener 500. ¿Cuántos elementos hay de la Guardia Nacional formados, equipados, operativos? 110,000 elementos. Hay estados, lo dije ayer, lo repito ahora, en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y es un plan para que en todo el territorio se tengan instalaciones de la Guardia Nacional. ¿Qué me preocupa hacia adelante? Que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo, creando la Guardia Nacional, vuelva a como estaba antes, quede en gobernación, quede en seguridad pública. En el sexenio pasado dependía de gobernación
la Policía Federal. ¿Saben ustedes que para cuidar las instalaciones de la Secretaría de Gobernación contrataban policías privados? Ni siquiera utilizaban a la Policía Federal para ese propósito. Pero, presidente, Y todo era contratos y todo eran negocios. Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las 2/3 partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado, y podemos con eso modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley, y ya lo anunciaron y están en su derecho, van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores conservadores, vendepatria, traidores a la patria, no iban a defender a las empresas públicas de México, no iban a defender a la Comisión Federal de Electricidad, iban a defender a las empresas extranjeras, como lo han hecho, a Iberdrola, y no me equivoqué, así fue. Y pensaron ya, logramos de que siga Iberdrola, empresa española, recibiendo subsidio, que les sigamos entregando dinero del pueblo de México y que nos sigan viendo como tierra de conquista. Pensaron ya, se resolvió. No, se presentó la ley, se aprobó la ley, fueron a hacer lo mismo a la Suprema Corte y allá se resolvió de que era constitucional lo que estábamos planteando. Presidente, pero si nació como un proyecto de un cuerpo de seguridad civil, ¿no hay una especie de traición al acuerdo, al consenso que se logró para que fuera aprobada y quedara así en la Constitución? Y también quiero hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Gobernar a partir de decretos y de acuerdos no es algo autoritario? No, si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es el encargado, el poder autónomo, independiente, y ya no depende como era antes del presidente. Antes el poder legislativo y el poder judicial dependían del Ejecutivo.
así era la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. El poder de los poderes era el titular del Ejecutivo, el presidente. Ahora ya no es así. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes, pero no voy yo a rendirme. Nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón, si estoy bien con mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías, vamos para adelante. En el peor de los casos, porque todavía está tomada una parte del gobierno, no hemos logrado liberar por completo al gobierno. Todavía los que se sentían dueños de México tienen mucha influencia y mucho poder. Entonces, si en el peor de los casos nos detienen, dicen no, se acepta, queda el precedente para que el día de mañana no puedan decir siquiera es que no se cuidó y se echó a perder la Guardia Nacional porque debió estar inscrita dependiendo de una institución fuerte, profesional, como la Secretaría de la Defensa. Y utilizan estos reaccionarios, represores, como excusa, pretexto. Es que no queremos militarizar el país. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Que no declararon la guerra y no se dedicaron a reprimir al pueblo. Ahora no es así. Ahora se respetan los derechos humanos, no hay tortura, no hay masacres. Y tanto en el Ejército como en la Marina hay respeto por la gente. En todas las escuelas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en todas hay materia que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Entonces, además, que no se olvide, el presidente de la República, y eso sí no lo pudieron quitar, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo, nunca. Entonces, ya sabemos que no van a querer. Ahora, ojalá, y esto sería bueno que lo sepa la gente, porque también todavía los potentados, los que se sentían los dueños de México, tienen mucho control de los medios de información, pero casi absoluto. Entonces, por eso son buenas estas conferencias, porque aquí se dan a conocer cosas, se informa sobre lo que se calla en la mayoría de los medios de información. Entonces, es muy bueno también que se sepa, porque los conservadores
piensan que la política es asunto de los políticos y nosotros sostenemos que la política es asunto de todos, no solo de las élites. Entonces, ¿qué opina el pueblo? El pueblo de México sobre la actuación de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Vamos a ver una encuesta, no de nosotros, de un organismo autónomo, del INEGI. ¿La puedes poner? Que no tiene nada que ver con lo que opina el Reforma o el Universal o las cadenas de radio, de televisión, los expertos, intelectuales orgánicos, columnistas. Miren lo que opina el pueblo. En lo que aparece esta gráfica muy rápido, este informe… ¿Cómo no te escucho bien? Este informe de 3 años y medio de gestión de la doctora Álvarez Bulla en el CONACYT es una especie de camino de confirmación de que va a ser la siguiente secretaria de Educación Pública. Gracias. ¿Qué va a ser qué? La siguiente secretaria de Educación Pública. No, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué pasaba en el CONACYT? El dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, porque antes machacaban y machacaban de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que con los dineros del presupuesto, dinero del pueblo, se le entregaba a las grandes empresas para supuestamente promover la ciencia y la tecnología. El dinero del presupuesto para empresas como Monsanto y otras más. Primero. Segundo, el dinero que manejaba el gobierno supuestamente para la innovación, esa palabrita, ese término lo usaban muchísimo, se puso de moda. ¿Saben que con la excusa, el pretexto de la innovación tecnológica, en cada estado construían un gran edificio? ¿Por qué? Porque ahorita vamos, ¿por qué no pones los edificios que construyeron? Elefantes blancos, los de CONACYT, porque se robaban el dinero. Hacían el edificio, cobraban muchísimo y eran cascarones, porque estamos viendo de que en el 18 fue 0 lo que destinaron para investigación. Miren eso. ¿No lo pueden ampliar? Todo esto le tenemos que dar uso, porque no hay nada. Y está bien porque no es elefante blanco, sino azul, miren.
eso era lo que sucedía. Bueno, ¿qué se está haciendo ahora? Pues más presupuesto para las becas de estudiantes, de científicos y destinar recursos para que tengamos lo que requiere nuestro pueblo. El CONACYT logró tener a tiempo un ventilador. Cuando viene la pandemia no teníamos equipos, ventiladores, que son los que se requieren para atender enfermos graves. No teníamos y no había en el mundo, se estaba buscando por todo el mundo. Le tenemos que agradecer al gobierno de China que nos mandaban equipos para tener cómo atender a los enfermos, para darle atención a los enfermos. Bueno, se creó aquí un ventilador especial, rápido, así como guardadas las proporciones. Fue algo extraordinario, excepcional, el que en un año se tuviese una vacuna para enfrentar el COVID. Así también tuvimos a tiempo este ventilador y ahora estamos haciendo la vacuna patria. Y son cosas que está haciendo ahora el CONACYT. ¿Quién es María Elena Álvarez? Ven aquí. Es que no lo sabe la gente, porque ha sido muy maltratada. Miren, tiene 3 cualidades, 3, y cuando menos: profesional. Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia, esta señora. 2, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban allí, que es una vergüenza. Y 3, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a educación. A ver, vamos a ver todavía tenemos tiempo, espérense. A ver, miren, esto lo hace el INEGI. Confianza en autoridades. A la Marina, esto es marzo y junio. Este es el nuevo, junio. La pregunta es: confianza del pueblo a las autoridades. 86.6% a la Marina del pueblo de México. Al Ejército, 83.3%. Guardia Nacional, confianza, 74.5%.
policías estatales, 50.3, policías municipales, 45.5. Yo creo que el INEGI tiene también sobre otras autoridades para que nos ubiquemos. O hasta ahí, pero esto es lo que opina la gente. ¿Qué opinan los expertos, los columnistas, los comentaristas de radio, de televisión? Lo opuesto a esto. Entonces, ¿en qué me apoyo yo? Si mi función me obliga a escuchar al pueblo y mandar obedeciendo, ¿le hago caso al Reforma o le hago caso al pueblo? Claro que escucho y veo y leo, ¿no?, lo que dicen el Reforma, pero me guío por lo que opina el pueblo. Pero además, lo he dicho muchas veces, tenemos que ayudar a la mayoría del pueblo, a los más pobres, a los más necesitados, por convicción, por humanismo. El gobierno tiene como propósito fundamental procurar la felicidad del pueblo. Ese es nuestro trabajo, ayudar al pueblo, sobre todo a los pobres. Pero además de eso, que es lo mero principal, además, si ayudamos al pueblo, si le damos preferencia al pueblo, el pueblo apoya al gobierno. No es cierto de que el pueblo sea malagradecido. Y hay muchísimos ejemplos de cómo el pueblo respalda al gobierno. Siempre, cuando está constatando de que es un gobierno que apoya al pueblo. ¿Ustedes creen que los potentados, aunque les estén dando todo, como era antes, les daban todo? Yo recuerdo que el presidente Peña les dio a los potentados mucho, mucho. Y ya cuando sintieron de que no les servía, lo empezaron a ningunear y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Lo traicionaron. ¿Ustedes creen que el pueblo hace eso? No. Eso lo hacen los de la llamada clase política, los de las élites. Arriba, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad.
Por eso no hay que olvidar, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y cada vez hay que dejarlo más claro. Nunca más darle la espalda al pueblo. Nunca más pensar que la política es asunto de las minorías. No, la política es asunto de todos. La economía es asunto de todos. Nada de que es que son temas muy complicados. ¿Cómo va a ir un indígena, un campesino, un obrero a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, si se requieren parlamentarios? No, lo que se requiere es que se tengan buenos sentimientos, lo que se requiere es que se requiera honestidad, que se le tenga amor al pueblo. Eso es lo que se requiere. Pero ¿cuál era el pensamiento conservador? Y sigue siendo. Tienen que ser especialistas. Y si estudian en el extranjero, ¿sí?, y llegan a tener un doctorado, esos son mejores, muchos mejores. No necesariamente. Claro que hay quienes estudian en el extranjero, son muy buenos, y qué bueno que se estudie en posgrado, maestría y doctorados, qué bueno, qué bueno. Pero lo más importante es tener convicciones. Eso es lo más importante de todo. Entonces, ya vamos a proponer a la secretaria de Educación. Va a ser mujer también. Ya pronto, muy pronto, esta semana, porque es que ya hay que preparar el cambio. La maestra Delfina tiene que entregar. ¿Mande? Aquí. No, aquí en la mañana, ¿no? Con ustedes. Muy bien. Alonso. Buenos días, presidente. Alonso Urrutia de La Jornada. Quisiera insistir con el asunto de la Guardia Nacional, entendiendo su explicación sobre la pertinencia que para usted tiene la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y la aceptación social que dice usted que tiene en las Fuerzas Armadas. El punto es lo que dice la Constitución. Y el artículo 21 constitucional dice que la Federación contará con una institución policial de carácter civil. Y más adelante dice, la ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Mi pregunta es, ¿cuál es el sustento jurídico para que mediante un decreto o una ley se pueda establecer cosas distintas a lo que establece la Constitución? Sí, vamos a analizar cómo se puede llevar a cabo la reforma a la ley. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ya lo expliqué, vamos a presentar la reforma constitucional. Pero esta reforma no pasa necesariamente por una reforma constitucional, por el Congreso. Una reforma constitucional. Las dos pasan por el Congreso. Sí, pero esta modificación a lo que dice la Constitución tiene que ser una reforma constitucional. Sí, no hay otra ruta. Puede ser que encontremos un mecanismo legal que no requiera la reforma constitucional. Pero una ley o un decreto puede estar por encima de la Constitución. Una ley, y que no se viole la Constitución. Y si, ya lo expliqué, se considera que es violatoria la Constitución, van a acudir los
conservadores a el Poder Judicial, a la Suprema Corte. Ya lo anunciaron, pero yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad. Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa y siga cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública. La Sedena garantiza algo que sea parecido incorrompible. a lo que estoy promoviendo en el Tren Maya y en los aeropuertos. ¿Por qué quiero que haya una empresa de la Secretaría de Defensa que sea la encargada de operar y administrar el Tren Maya, los 1.500 kilómetros del Tren Maya, las estaciones, los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, toda una empresa? ¿Por qué quiero que sea de la Secretaría de la Defensa? Que quede esa empresa. Lo primero es porque no quiero que se vaya a privatizar en el futuro. Y toda esa inversión pública, todo eso que es del pueblo, pase a manos, como lo han hecho, de particulares. Y si lo dejo dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones, a la primera arrebatan. Si lo dejo en Fonatur, igual. Pero si queda en una institución como la Secretaría de la Defensa y además se establece que el pasaje va a ser justo para todo el pueblo y que las utilidades se van a destinar al pago de pensiones y a la seguridad social de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado. O sea, todo eso, pero fundamentalmente es para proteger. Es que son depredadores, corruptos. ¿Qué hizo Salinas? Es que de veras no debería yo de estar hablando de estos temas, pero Salinas en un año entregó 20 bancos, bancos que eran del pueblo, que eran de la nación. Simularon subastas, ya se sabía de antemano a quién le iban a dar un banco. Como se quedó enojado Roberto Hernández porque a él no le dio Salinas o no ganó Teléfonos de México y le quedó a Slim, el primer banco, para contentarlo, le tocó a Roberto Hernández.
este que están ahora vendiendo de nuevo, Banamex, y simularon de que era una subasta. Entonces participaron para comprar en ese entonces Banamex 3 o 4 banqueros o empresarios o traficantes de influencia. ¿Qué pasó con lo de Banamex? Pues ya llevaba, ¿sí?, el propósito de entregarlo a Roberto Hernández. El que quedó en segundo en esa subasta, y lo pueden revisar, a ese le entregaron Bancomer. Hicieron también lo mismo, otra subasta. Bueno, cuando venden Bancomer, también participan 3. Y el que quede en segundo, porque ya estaba hablado, le entregan el Banco Internacional. Y así. Pero acabaron con todo. Si se logró rescatar algo, porque la gente decidió este cambio y no les dio tiempo de llevarse todo. Es como el que entra a robar a un banco, hablando de bancos, y se mete a la bóveda y lleva un costal, ¿no?, y empieza a tirar dinero al costal, a embolsarse todo, pero pues suena la alarma y se lleva y deja tirado ahí, no se lo lleva todo. Pues así fue, sonó la alarma y dijo la gente ya, y con lo que nos dejaron, con eso estamos sacando adelante al país. Entonces, este ejemplo que pongo de lo del Tren Maya es para proteger de que no vayan a venderlo. El caso de pasar la Guardia Nacional a la defensa, pues es proteger. En el Istmo, los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, los estamos modernizando. Estamos modernizando la vía de ferrocarril. Porque ¿qué hicieron estos corruptos? Acabaron con los ferrocarriles, que eran parte de la historia de México. 150 años de ferrocarriles. Los acabaron en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron los trenes de pasajeros. Esto para los jóvenes, porque ellos ya no pudieron viajar en los trenes, yo sí, y los de mi edad. Habían trenes de pasajeros, se podía ir desde aquí hasta Valladolid en tren, y desde aquí hasta el norte y a Guadalajara, ¿sí?, y desde luego a La Laguna, a todos lados. 25,000 kilómetros de vías férreas y trenes de pasajeros. Y Zedillo los acabó todos, los entregó a 2 empresas, y todavía terminó su gobierno y él se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Yo no quiero ya eso. En el caso del Istmo, ¿qué empresa va a manejar los ferrocarriles de pasajeros, los puertos? Una empresa vinculada a la Secretaría de Marina. No quiere decir de que no puedan
darle marcha atrás. Pues sí, pero como decía el presidente Juárez, que les cueste más, que avancemos para llegar más lejos, de modo que, toco madera, si vuelven estos corruptos, que les cueste trabajo dar marcha atrás. Les voy a poner otro ejemplo, otro, que es muy importante. Propuse una reforma a la Constitución para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a discapacitados, niñas y niños, las becas a estudiantes y la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos y que se convirtieran en derechos constitucionales y que además esté quien esté en el gobierno no puedan quitarle presupuesto a estos derechos y que cada año se vaya incrementando. Logramos esa reforma. ¿Qué creen ustedes que hicieron los de un partido conservador, que ni quiero mencionar? Votó en contra, nada más que no pudieron, y ya está ahí en la Constitución. Presidente, entonces me voy a ir y puede llegar quien sea, pero ya es un derecho constitucional. Les va a costar trabajo quitarlo, porque aunque les parezca increíble, hay conservadores que se oponen a la pensión al adulto mayor, que se oponen a las becas para estudiantes, porque esa es su naturaleza. Presidente, pero en el origen la creación de la Guardia Nacional era para un cuerpo de carácter civil y la Constitución dice, la Federación contará con una institución policial de carácter civil. ¿Cómo puede garantizarse eso si está dentro de la Secretaría de Defensa Nacional? Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo… Pero está dentro de la estructura militar. Dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Y vamos a esperarnos. Pero yo tengo la obligación, y les diría moral, de defender este punto. Y lo voy a seguir haciendo. Presidente, y en otro tema, ¿cómo han avanzado la revisión de la situación, de las condiciones legales en que operaba la mina allá en Sabinas? Se está atendiendo, ese es otro ejemplo. ¿Saben cuándo dieron la concesión para esa mina? Se lo decía yo a un compañero ayer. En 2003 concesionaron millones de hectáreas del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio como lo hicieron los gobernantes del neoliberalismo. Como 120 millones de hectáreas concesionaron en los 36 años de dominio neoliberal, el 60% del territorio nacional. Y esa mina fue concesionada en el 2003 con Fox. Y no solo fue Fox, o sea, Calderón entregó como 25, 30 millones de hectáreas. Para que podamos comparar, porque es bueno el debate este. El general Cárdenas entregó a 1 millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. 18 millones de hectáreas.
y solo en un sexenio, Calderón, 26 millones, pero no para familias campesinas, para las empresas mineras, nacionales y extranjeras, para tener referencia. ¿Saben por cuántos años son estas concesiones? ¿Cuándo vence la concesión que se entregó en el 2003? Vence en el 2053. Es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a fincar responsabilidades, pero primero es el rescate. Primero es eso, o sea, lo que estamos haciendo.